Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones. Este martes vamos a hablar de lo que ahora mismo pasa en nuestro país. En nuestro país pasan muchas cosas. Casi no hay tiempo para hablar tantas cosas y los temas que el gobierno nos pone en la agenda. Pero ahora no podemos omitir de hablar de un hecho que es el ataque, sí, el ataque a la Corte Constitucional por parte del gobierno, los opinólogos, los operadores políticos y mediáticos que hay en este país. La Corte Constitucional, entre comillas, se atrevió a suspender 17 artículos de 3 leyes, ¿verdad? De 3 leyes, la de inteligencia, la de integridad pública y la de solidaridad. No suspendió las leyes. No. Simplemente 17 artículos fueron suspendidos hasta que haya luego la audiencia en donde tanto el Ejecutivo como los proponentes de las demandas de inconstitucionalidad la sustenten. Pero el gobierno ha decidido atacar, poner pancartas, poner telas, hacer banderas con los rostros de los 9 jueces constitucionales para decir que ellos son los culpables de la criminalidad, ellos son enemigos ciudadanos, ellos son ladrones de la paz y un sinnúmero de cosas. Para hablar de este tema, saludo cordialmente al doctor Carlos Medina, constitucionalista y analista político. Carlos, bienvenido. Gracias por estar aquí en Pensamiento Crítico. Comencemos. ¿Por qué nos describimos ahora mismo? ¿Qué es? ¿Qué quiere el presidente Daniel Noboa? Fernando, buenos días. Comienzo por decirte algo. Yo no sé si tú y tus televidentes, no sé, internautas, porque ahora hay que hablar de todo, vieron alguna vez la película El Expreso de Medianoche. Y yo me acuerdo de una escena donde a un hombre que le encerraron me parece que era por alguna cuestión de drogas o cosas como estas, en un momento dado le consideraban loco. Y de la cárcel le pasan a un sitio que era contiguo, que era propiamente para locos y esto. Y los locos reales, a una hora del día, se daban la vuelta alrededor de un poste. Él, para no perder la conciencia, empieza a caminar al revés. Es decir, si los unos iban en las agujas del reloj, él lo hacía al revés. Esa fue una forma en que él sobrevivió. ¿Quiénes crees que gritaban locos? ¿Loco a quién? Los locos le gritaban loco al cuerdo y el cuerdo trataba de sostenerse cuerdo en medio de tanto loco. Hoy, a lo que venía acá al programa, acabo de sentirme igual. He visto caminar a mucha gente, seguramente casi como en los viejos tiempos cuando trasladaban a los indígenas en camiones para que voten. Hoy les traen en buses. Seguramente algo cobrarán. Escuché a un par de mayores que decían, les van a pagar $20, les paguen lo que les paguen. Aquí hay una persona que se llama Daniel Noboa que está lanzando a la gente sin mayor conocimiento contra la Corte Constitucional. Y esto me recuerda mucho a los viejos tiempos de los nazis, cuando señalaban a quien no estaba de acuerdo, a los judíos, a los socialistas, a los homosexuales y a las minorías en general como los culpables de que las cosas no avanzaban. Acuérdate que en un momento dado se empezó a pintar los negocios, las casas de estas personas, para que los fanáticos sepan dónde vivían. Aquí están señalándole a la corte más o menos así. Una instigación, Carlos. Sí, están instigando. O sea, ¿qué quieren? Que Pero es un vayan... delito eso, pues. Bueno, pero es que en este país donde se está queriendo imponer el gobierno de los hombres y no de las leyes, acuérdate que esa es la... Tú también eres abogado. ¿Cuál es el dilema? ¿Queremos gobierno de hombres o de leyes? Yo prefiero el de las leyes. Porque el de los hombres nos somete a todo esto, es decir, a la pasión del hombre, a la descomposición del hombre, al autoritario que quiere que las cosas salgan a su medida. Y cuando no salen a su medida, simplemente el resto es culpable. Antes correr el culpable, ahora es la Corte Constitucional. Mañana, ¿quién de nosotros va a ser el culpable? ¿Todos los que no estemos de acuerdo con él? ¿Todos los que no estemos de acuerdo con que él rompa la Constitución? La Corte, lo que sí tiene la culpa es de haberle dejado crecer. Cuando se le demandó el tema de la vicepresidencia, fue tibia. Y tuvimos que aguantar eso. O sea, los que creemos en el gobierno de las leyes, nos aguantamos eso que nos pareció una tibieza.
Y también el asunto de no pedir licencia Licencia. para ser candidato. Claro, ahí no era una corte mala, no era una corte enemiga del pueblo. ¿Qué pasa si eso era romper la ley, romper la Constitución? Yo te pregunto, cuando una persona común y silvestre como nosotros rompe la ley, ¿qué es? ¿Un delincuente? ¿Es alguien que está contra la ley? ¿Qué pasa cuando el presidente se va contra la Constitución, contra la ley? ¿Qué es? Es el presidente, es el autócrata, es el que puede hacer lo que le da la gana. Entonces, señores, si estamos en ese perfil, los locos estamos de este lado. Carlos, entonces, en ese contexto, ¿qué significan las otras instituciones y funciones del Estado como la Asamblea Nacional, la Contraloría, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, todas esas instituciones que se supone son parte de la estructura jurídica de este país? ¿Qué están haciendo? ¿Están mirando para un lado? ¿Han sido cooptadas? ¿O qué mismo ocurre con la institucionalidad de este país? Porque el presidente de la República es presidente y jefe del Ejecutivo, no es dueño de este país. Bueno, me olvidaba algo. No te olvides que a esta corte también por momentos se le dice que es correísta. Lo que se olvidan es que el Consejo de Participación presidido por el doctor Julio César Trujillo, que creo que fue utilizado, tuve el honor de que sea lector de mi tesis, pero creo que en sus últimos años fue utilizado. Esta corte es resultado de eso, del 7 veces sí y todo eso. De la consulta popular, De ¿no? la consulta popular, hablaban de la corte de lujo. Ahora resulta que la corte de lujo es enemiga del pueblo. Sí, se han ido unos cuantos magistrados, han ido porque es el sistema. ¿Quiénes van poniendo los candidatos a propósito de eso? Parte de la Corte Constitucional es puesta por los candidatos que pone el Ejecutivo, que pone la Asamblea y pone el Consejo de Participación. Entonces no nos vengan con cuentos que esta corte es ni correísta ni antipueblo. Simplemente hay un grupo de magistrados de la corte que, te digo, están en un punto donde o miran a un lado o simplemente hacen respetar el orden jurídico. Me dices el resto de instituciones, qué pena decirlo, las Fuerzas Armadas con sus mandos y la policía con sus mandos, porque hay que separar esto. Los mandos policiales y militares, lo último que están viendo es el país. Yo creo que están viendo sus bolsillos, no el país. Hay un artículo de un coronel Pazmiño que no es correísta a propósito. Sí, sorprendente algunas cosas, ¿Sí? ¿no? Mario Pazmiño. Mario Pazmiño, yo no le conozco, no es santo de mi devoción. Yo le he invitado, no ha venido. No le he tratado, pero tiene un interesante artículo en Plan B, por si acaso. También, ojo, Plan B de Juan Carlos Calderón, de Zurita y todo eso. Hay un artículo que él dice que la fuerza terrestre está realmente en un momento de casi colapso, porque no hay planificación en esto. Se le está cargando un montón de responsabilidades que no le corresponden. Los pertrechos están terminándose sin una capacidad de rotación. Los hombres no tienen suficiente descanso. Pero algo que yo veo en ese artículo es falta planificación. ¿Dónde está el Plan Fénix? Ahora ya no hay Plan Fénix. Se desapareció por obra de magia. No nos decían que el Plan Fénix iba a ser magia. ¿Dónde está la magia? Se hizo polvo. Se hizo polvo. Y el resto, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puedes pedir me olvidé, de eso? nomás de eso. Por Dios. No Y el sé, Tribunal decir, ¿por qué Contencioso no? Electoral. Pues sí le dejaron pasar lo de no pedir licencia. Dejaron pasar que la actual ministra de Gobierno regale cocinas de inducción como parte de la campaña. La Contraloría acaba de decirnos que porque los ministros no firmaron los contratos de Progen, no son responsables. Pero resulta que a Correa, a Glass y a otros más que no han firmado contratos, les acusan de influjo psíquico. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Es la pregunta. Entonces, a mí me preocupa que el último bastión que nos quede posiblemente de este sistema legal y constitucional sea la Corte. Vamos a entrar después de un momento a hablar ya de esto mismo, de las marchas, del asunto de la Corte, todo eso. Pero vayamos al antecedente. El gobierno envió hasta ahora ha enviado 4 proyectos, ¿verdad? De urgencia. Urgentes. Se han aprobado 3 ya. Falta el de las fundaciones. Y no te preocupes, van a ser aprobados. Sí, es un hecho. Y en esas, incluida la ley de inteligencia, ¿verdad? Que ya son leyes de la República. ¿Por qué esas leyes? Hablamos de solidaridad,
de integridad pública, de inteligencia, de áreas protegidas y ahora de fundaciones. ¿Por qué esas leyes, Carlos, tú como constitucionalista, como analista, son inconvenientes? ¿Por qué son peligrosas? ¿Por qué tenemos nosotros y por qué han hecho tantos sectores y colectivos sociales, ciudadanos, profesionales, académicos, las demandas en la Corte Constitucional? Bueno, nos han llevado a discutir solo el tema de la orgánica de inteligencia, pero ahí hay una ley que es la de orgánica de integridad pública, que hay un artículo, una disposición básica. A las cooperativas se les ordenó que se vuelvan bancos. ¿Por qué no discutimos eso? Eso también está suspendido. Pero no, eso no les importa. Les importa hacer ver como que la Corte es responsable de todos los muertos que han pasado a partir del 4 de agosto. Pero sí, se olvidan que en mayo de este año hubo 915 muertes en el mes, rompiendo todos los récords, rompiendo los récords del 2023, que fue considerado el año más peligroso, más Bueno, y la sangriento. Corte está claro que no es culpable de los 12 niños, los 18 neonatos que se mueren en el Hospital Sí, Universitario pero de tú ves que Guayaquil, ahora ¿no? la Fiscalía, a propósito, ya inició una indagación, ya la parafernalia, pero con respecto a Progen, Nada. nada, o sea, por ahícito que han hecho unas, sí, sin cámaras, sin nada, ¿no es cierto? Entonces, Eso. ¿cuáles son esas sospechas autoritarias, dirán muchos, que conllevan esos proyectos de leyes que ahora son materia de cuestionamiento? Bueno, simple, porque te quieren hacer ver de que el bloque de seguridad, que ya no es el Plan Fénix, es el que nos va a salvar de la inseguridad. Sí, porque en este país los únicos que son honestos son militares y policías. El resto, los civiles, somos una sarta de corruptos, una sarta de narcotraficantes y listo. Porque aquí se dice los jueces, los fiscales y los policías y los militares que están metidos y que todos los días salen cosas de que están metidos en esto. ¿Dónde está la inteligencia y contrainteligencia? Y el indulto anticipado. Es que eso es parte de eso. Imagínate indulto anticipado. Vaya a hacer lo que le dé la gana. Yo le ofrezco el indulto. Porque usted es un uniformado honesto y yo le voy a dar a usted el indulto. Entonces, ve, en el fondo esto es el autócrata que se quiere, ya es casi un tirano, quiere no tener una corte que le controle. Listo. Es la pata coja, dice un... Eso es lo que les falta. Seamos claros, es lo que les falta. El resto, perdóname, antes decían que era asamblea de borregos. Eso decían, ¿no es cierto? Pero claro, los borregos antes llegaban por el mismo partido. 101, 103 que llegaron en el tiempo de Correa de 137. No llegaron ahora con mayoría propia, tuvieron que comprarse, ampliarse. Pero ¿sabes qué? Yo no sé qué es peor, la asamblea de borregos o la de focas. Porque los borregos por lo menos decían me. Estos no hablan, solo aplauden. Las tres leyes y todo lo que está pasando ahí rompe por lo regular la unidad de materia. Para Y comenzar. Para comenzar, o sea, básico. Por ahí hay algún legislador, que no quiero dar su nombre, que creo que es una deshonra para las aulas de la Universidad Católica. Que según él se puede romper la unidad de materia una vez que ya se presente el proyecto. Y luego en el pleno se puede romper la unidad de materia. ¿Sabes qué? Seguramente no asistió a clases o simplemente habría que ver qué materias aprobó. Estaría dibujando a lo mejor. Posiblemente, porque tienen dibujantes, tienen de todo ahí, hermano, de todo. Entonces digo, si esos son los legisladores que tenemos, las focas que tenemos, y antes teníamos borregos, yo no sé si sea mejor o peor lo otro. Lo único que yo sé es que están dejando pasar estas cosas. ¿Para qué? Para simplemente, en nombre de que son la mayoría, en nombre de que les ha elegido el pueblo. El pueblo no les eligió, hermano, para ser focas. El pueblo les eligió para defender al país. El pueblo no les eligió para que se borren los millones del SRI. 76 millones. Eso, ¿no? nadie les eligió para eso. ¿No es cierto? Entonces dicen, no, es que nosotros somos los legalmente elegidos. Sí, sí, sí. Pero algunos de ellos fueron elegidos por otras tiendas políticas. ¿A cambio de qué se pasaron? ¿Por qué se pasaron allá? La idea es defiendan al país. Nadie le está defendiendo ni defiendan al uno ni defiendan al otro. Defiendan al país. Entonces te digo, para mí, y ojo te digo, yo no voy a caer en eso de que la consulta, no. Aquí el objetivo es deslegitimar a la Corte Constitucional. Este día estamos conversando con el constitucionalista y analista político Carlos Medina. Carlos,
Ya, ahora sí trasladémonos a la corte, no a la manifestación. La No, corte, no, tampoco. la corte, esta corte que tú has dicho bien, que no pertenece sino al Trujillato, Eso. luego de la consulta popular de Moreno, ¿sí? Imposible, dirán pues muchos, que sea correísta, ¿no? Y tomando en cuenta Pero lo los dicen. antecedentes. Hizo bien al suspender los 17 artículos de estas leyes. Es parte de su facultad. Pero ¿por qué la suspende? Porque en el tiempo, si ellos se demoran en reaccionar, en decidir sobre la inconstitucionalidad que se está planteando, puede haber daños mayores. ¿Por qué no se discute que si es que la suspensión, por ejemplo, de la disposición transitoria que obliga a las cooperativas a ser bancos, si se llega a aplicar eso, puede haber mayores daños si esperamos a que la Corte resuelva eso? No, solo suspenden. Una vez que se determine si son realmente inconstitucionales. Pero ¿qué dice la Corte? Hemos detectado que hay vicios de inconstitucionalidad que pueden a largo plazo dañar. ¿No es cierto? Dime una cosa, cuando el bloque de seguridad puede pedir información tuya, personal, sin que tú estés en nada metido, sin que nada, ¿qué están? De 5 años de atrás, ¿ah? Sí, te digo, ¿qué es lo que están haciendo? Están queriendo investigarnos a todos. ¿No es cierto? A diestra y siniestra. Alguien me decía, pero es que es la única forma de saber si Fito conversa con el que se escapó. ¿Cómo es el que se escapó? El El otro. Porque Fred, el cambio y fuera fue Fred, ¿no? el Fed, ni siquiera. Sí. ¿No es cierto? Espérate, existe la indagación previa en el Código Integral Penal. La indagación previa le permite al fiscal solicitar al juez que autorice intervenir llamadas. ¿O es que cómo se No se descubrió? pide no hacer, sino hacerlo bien. Hacerlo Cumpliendo bien. la ley, Cumpliendo todo la el ley proceso. por un proceso. No, es que puede haber que se escape información por un fiscal corrupto, por un juez corrupto. Y no se puede escapar por uno de los del bloque de seguridad. ¿O es que son angelitos los que están ahí? Insisto, estoy harto de que nos quieran ver a los civiles como los corruptos, como los narcotraficantes, y los uniformados como los que son las palomitas de la paz. No me molesten. Aquí, cuando cuando Lazo puso su consulta, ¿qué decía? Que los que votábamos en contra de él éramos narcotraficantes, éramos más de 4 millones. Todo el mundo que se opone ahora es prodelincuentes. No, señor, lo único que queremos es las reglas de juego se deben respetar. Punto. Y las reglas de juego están marcadas. Por eso se habla de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, ¿qué te permite? Conocer las leyes por anticipado. Leyes públicas que sean aprobadas por el órgano competente, que estén ajustadas a la Constitución y que todos sepamos eso. Yo siempre me gusta este ejemplo. Cuando vas a jugar 40 y no has marcado las reglas de juego, o has marcado y en el camino no te gusta que por caída te pongan 2 y no vos dices yo quiero 4, estás rompiendo las reglas de juego. Es una cosa simple. Aquí estamos solo diciendo, por Dios, respeten la ley y la Constitución. Porque el antecedente, como tú decías antes, es que esas leyes, desde su origen, que proyectos, ¿no?, que entraron a la Asamblea Nacional y luego fueron aprobados con esos votos maniatados, comprados, vendidos, negociados, qué sé yo, llegaron ya viciados a la Corte Constitucional, llegaron viciados al registro oficial, ¿sí? Porque si es que se cumplía, no había esto, pues. No había esto, simplemente. Pues que el objetivo es ese, deslegitimar a la Corte. O sea, verás, tú llevas un trabajo copiado, mal hecho, a clases. De entrada, ¿quién tiene la culpa? ¿El profesor que te pone 0 o tú que llevaste ese trabajo mal hecho o copiado? Tú. Aquí los que hicieron mal el trabajo son los asambleístas. Estos que ahora se Bueno, precian de todo el esto. problema comienza desde Carondelet, ¿no? Bueno, es que él te puede mandar cualquier cosa. Pero acá temen corregir, pues, ¿no? Pero acá es el filtro. Perdóname, no se pueden lavar las manos. El otro les puede mandar lo que se le ocurra. Sí, yo debería suponer que él, tiene una secretaría jurídica que le debería hacer entender esto. ¿No es cierto? Ya, listo. Si no le hacen entender esto, si él no quiere entender, o simplemente, ojo, a propósito lo envía, porque también es de eso algo importante. Yo le escuchaba a un profesor y decano mío que le tengo mucho respeto, doctor Hernán Salgado Pesantes.
fue presidente de la Corte, el primer presidente de esta Corte de lujo. Fue presidente también del Tribunal Constitucional anterior, un hombre que nos llenó con Kelsen y De la todo Corte eso. Interamericana, todo eso. Sí, un hombre con... Le escuchaba que él decía que es una aberración jurídica esto, pero al mismo tiempo decía... Volver al siglo XIX, creo que dijo. Eso. O sea, es que imagínate un juez sometido al voto político de la Asamblea. ¿Qué puede hacer un juez? Vamos a hablar de la consulta popular. Pero solo déjame terminar esto. Donde hay esa pregunta, ¿no? Déjame terminar esto nomás. Pero él decía al mismo tiempo, yo creo que Daniel es un gran presidente y él no sabe esto. Yo me permito corregirle a mi doctor Salgado, ¿cómo es que él no sabe cuando él firma lo que envía? No le está haciendo un favor diciendo que él no sabe. Yo creo que él sabe lo que hace y lo hace a propósito. O sea, en política no hay nadie inocente, pues, Carlos. No hay nada gratuito, no hay nada casual. Todo tiene un porqué y un para qué, ¿verdad? Entonces, bajo estos parámetros, ¿qué significa el sacar los rostros de los 9 jueces constitucionales, poner en enormes vallas, poner en telas enormes, sacar a través de los medios de comunicación? Es que eso significa que a lo mejor les intimida y después de 15 días ellas pueden recular estos jueces o hacer como la doctora Núñez, renunciar e irse y dejar a los elegibles, que ellos sí podrán en un momento determinado asumir todo lo que digan el poder de turno. Es posible, pero yo te digo, yo recuerdo que la Corte Constitucional de Colombia, que tiene una trayectoria importante y que para el Ecuador ha tenido muchos referentes y sigue siendo referente, fue atacada muchas veces por Uribe, por Álvaro Uribe, que ahora está condenado a propósito. Los autócratas tarde o temprano terminan cuando hay justicia. Entonces, fue atacada, pero se mantuvo. Aquí el reto de la Corte es mantenerse dentro de la Constitución y la ley. ¿Habrá estos arrestos? Yo espero que sí. Lo que están es queriendo intimidarles. Cuando les ponen los rostros de los 9, ¿qué están buscando? ¿Que mañana salgan a la calle y algún imbécil les agreda? ¿Qué están haciendo? Habrá que preguntarle al gobierno si ya no están preparando no hacerles las transferencias para que no paguen a los empleados, como lo hacían antes. Asfixiarles. Entonces yo digo, este momento la Corte tiene el deber de mantenerse dentro de la Constitución. No por algo es el último órgano de interpretación, es el único que debe interpretar la Constitución. Pero Carlos, con esta presión que hemos visto hoy día, de miles de ciudadanos venidos de toda la República en carro contratados, me imagino les darían cafecito porque si no se hubieran desmayado. Dicen que ya no es ahora sándwich y cola, sino es $20. $20. Bueno, y en todo caso, esa gente viene, muchos de ellos no sabrán para qué vienen, no sabrán qué están gritando, por qué están gritando, pero lo están haciendo. A esos niveles de incultura política, de incultura ciudadana, hemos llegado en el Ecuador. Y digo, con esa presión de tener tanta gente con el presidente ahí como actor y como artista al frente, ¿qué va a pasar? La Corte no se irá mañana, pasado mañana, de repente a retroceder. ¿Tú crees, como decía, tendrán los suficientes arrestos, agallas para defender la Constitución, la ley y la institucionalidad y democracia del Ecuador? Yo aspiro que sí. Más allá de esos blancos y negros que ha tenido la Corte, yo reconozco que yo en el libre ejercicio he tenido sentencias que me las han bajado, quizá a veces con una simple cosa de decir que no es trascendente el caso. Puedo decirte cosas como esas. No estuve de acuerdo con el tema de la vicepresidencia, que te lo acabo de decir. No estaba de acuerdo con algunas cosas. Y aún así he respetado. Porque simplemente esa es la idea. Respeta lo que está marcado. Listo. Si no te gusta eso, pues llama a una constituyente y ármate una constitución a tu medida. No lo han hecho porque no tienen la fuerza suficiente. Y yo te puedo decir, espero sinceramente que la Corte se mantenga dentro de los límites constitucionales. Espero que no haya nuevas renuncias. Espero que no haya trapos sucios eventualmente que se descubran y se les quiera intimidar, porque, perdóname, hoy me parece que es casi como el narcotráfico.
que dicen que cuando te ofrecen dinero, o coge dinero o le doy plomo, ¿no es cierto? Acá es o acepta mi posición o le saco los trapos sucios o le presiono. Y ahora esta corte que en los próximos días, la próxima semana ya habrá la audiencia, pues. Lo han ¿Cierto? declarado La de audiencia. le han declarado de urgencia precisamente porque son casos que se necesita de declarar de urgencia. Y esta misma corte tiene que resolver sobre la consulta popular, calificar las preguntas de la consulta popular. Entre una de ellas está el asunto si es que los jueces constitucionales deben ser sujetos de fiscalización y destitución en la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar ahí? Mira, ¿Ellos van a ponerse la soga al cuello? ¿se van a dar un tiro en el pie? No, no se van a dar el tiro en el pie, pero el problema es que se está deslegitimando. Y mañana, cuando resuelvan esa pregunta, dirán que han sido juez y parte. ¿Me entiendes? Porque a la final no es la consulta, ojo. Lo único que les interesa es la Corte Constitucional. A diciembre quiero ver si llega con la fuerza suficiente después de los despidos, después de todo lo que ha pasado y va a seguir pasando, a ver si llega con la fuerza como para decir voy a ganar la consulta. La vez pasada ganó, ¿cuánto era? 9-2, pero perdió en las dos que le Las importaban. importantes, ¿No ¿no? es cierto? Ya perdió en las horas, en el trabajo por horas. Y ahora te la pone solo para turismo. Turismo. Solo para turismo, y ¿sabes qué? Me hacían caer en cuenta que turismo también implica los restaurantes. Claro, porque yo digo, no es que los que vamos a un restaurante somos turistas, pues. O los que van a un hotel necesariamente son turistas. Pero están considerados como turismo también los restaurantes. Entonces no te olvides de eso. Que no es solo los hoteles, es todo. Y esa es la puerta de entrada para querer volver al contrato por horas, que fue desastroso. Había gente que contrataba por 8 horas, jornada completa. Claro, entonces le escucho, perdóname, es que no me gusta estar hablando, pero digo, le escuchaba a Jairala, que me da vergüenza, ¿no? Me da vergüenza. Digo, uno hizo periodismo y da vergüenza tanto, vergüenza propia, digo, porque les veo a tantos hablando de tantas cosas. Y él decía antes que estaba malo de las horas, el trabajo por horas, que había ya el trabajo por jornada parcial. Y existe esa figura. Tú puedes contratar actualmente por 2 horas, por 4 horas, por 6 horas. Lo único que se pide es darle las seguridades del caso, darle Los derechos, los ¿no? derechos. Porque este momento, el problema a propósito de esto es, o queremos más derechos o retrocedemos en derechos. En nombre de la seguridad hay gente que dice, no importa que mis derechos retrocedan. No, 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 no. Claro, hay otro tema importante. Dentro de la consulta hay esto de eliminar, ¿verdad?, el aporte del Estado para los partidos políticos. Un poco democratizar, ¿sí?, la política. Pero la Asamblea la semana pasada ya aprobó de un plumazo, aprobó que eso se elimina. Y eso significa que ¿quiénes pueden hacer política en este país? ¿Quiénes pueden aspirar a ser asambleístas, alcaldes, presidentes, vicepresidentes? ¿Quiénes? Si no es del Estado, no es que se ha manejado bien tampoco estos recursos, pero hay que controlarlo, pues. Y teniendo un consejo electoral y un tribunal contencioso, hay este problema. Te repito, para mí algunas de esas preguntas son enganchabobos. Enganchabobos. En el fondo es la Corte Constitucional y punto. El resto es solamente parafernalia para ver cómo reaccionamos. O sea, es un tema que hay que... Igual que el número de asambleístas. igual el número. A ver, vamos con el del dinero a propósito que tú me preguntas eso. A ver, en la Constitución de 1930, si no me acuerdo mal, constaba que quienes podían votar eran los que tenían tantos pesos. 1830. 1830. La primera constitución. La primera. Y no sé cuántas más. 300 pesos era. Es reciente. Eso me haces Juan acordar. José Flores. Eso, Juan José Flores. ¿No es cierto? ¿Quiénes tenían 300 pesos en ese tiempo? ¿Quién? Entonces, ¿quién tiene plata para pagarse una campaña electoral por sí mismo? ¿Tú, yo, Pepito de los Palotes? No, 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 no. Los ricos, los oligarcas, o los que venden su conciencia para simplemente tener financistas que luego les van a cobrar los favores económicos. Esa es la verdad. Entonces lo único que estás queriendo volver es a eso, al voto censitario. Acuérdate que la mujer no podía votar antes, ahora puede votar. Los analfabetos no podían votar. Han sido
derechos que se van consiguiendo con el paso del tiempo. Y a propósito te digo, hoy que se ha vuelto casi un pecado volver a pedir que haya educación, salud, empleo digno, casa digna, qué sé yo. Hay gente que se rasga las vestiduras y dice, ¿por qué el Estado tiene que hacer eso? Por Dios, si es la socialdemocracia de la Segunda Guerra Mundial que se impuso a partir de ¿qué? Del miedo a que que la Unión Soviética imponga su idea ideológica en Europa, lo que llamamos ahora Europa Occidental. El estado de bienestar. El estado de eso. bienestar. Inclusive ahora ya no se pide eso, y eso les parece mucho. ¿Qué les pasa? Eso es parte del constitucionalismo moderno. El constitucionalismo moderno se creó ¿para qué? Para igualar las oportunidades, para crear oportunidades, para que tú tengas derecho, tú, yo y cualquiera tenga derecho a educarse y tenga una posibilidad de mejorar. Que tengamos salud pública, de calidad, y no como caridad. Porque ahora se ve como, bueno, estamos deteriorando los servicios. ¿Para qué se deterioran los servicios? ¿Con qué Fernando? intención, no? ¿Cuál es la intención perversa? Yo lo llamo perversa. Yo recuerdo algo, más allá de que a uno cada que habla le dicen que correísta, que zurdo, que díganme lo que les dé la regalada gana, yo siempre les digo. El tipo de Correa hubo una cosa que era importante. Los establecimientos privados empezaron a perder fuerza y los públicos empezaron a ganar fuerza. Ahora, ¿qué está pasando otra vez? Están proliferando. Oye, pero otra vez los... Pero Carlos, qué contradicción de Rafael Correa. Él apoya la pregunta 6, pues, de la Corte Constitucional. Bueno, espérate un rato. Es que verás, yo voy a decir algo que me puede granjear alguna reprimenda de Correa. Hace tiempo, hace varios años atrás, cuando Correa todavía era presidente, Vicente Olmedo, recordarás, que me había invitado muchos años mientras yo hacía otras cosas a ser parte de Dentro y Fuera en la televisión. Nunca nos pusimos de acuerdo, pero me invitó para ser Dentro y Fuera en la radio, en Radio Latina. Y por esos tiempos a mí me habían contado que Correa no era hombre de callarse ni de oír. Entonces yo, por supuesto, siendo presidente, tuve dos momentos en los que le critiqué públicamente, porque así soy yo. Claro, le dije, vea, señor presidente, con el aprecio que le tengo, le voy a regalar un pedazo de espadadrapo. No sé dónde se lo ponga, pero a mí me ha dicho que en boca cerrada no entra mosco. Nunca se puso ese espadadrapo, creo que es hora de que se lo ponga. Porque decir eso es aceptar, entonces, que no debe haber control de ningún tipo. Y entonces él está caminando por el mismo sendero del autócrata. Y eso me preocupa. Más allá de reconocerle méritos, debo decir que eso es barbaridad jurídica. Entiendo que es economista. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Esa incontinencia que tiene, ¿no? Incontinencia verbal. Es una locura. Vamos terminando, Carlos. Bueno, con todo eso que hemos conversado aquí, Carlos, podríamos decirle con certeza y con pena hacia dónde camina el Ecuador, hacia dónde camina este gobierno del señor Noboa, que ahora mismo en todo acto que hace es parte de su campaña electoral, porque están las elecciones seccionales del 2027, y no sé si alguien decía, tendrá sueños de perro, decía llegar al 33 incluso el presidente Noboa. ¿Cuál es el destino, cuál es el camino que se está labrando, que se está abriendo en el Ecuador? Bueno, me parece que su líder es Bukele. Y vamos viendo lo que va pasando en El Salvador. Bueno, ahí recordamos que como hizo Bukele, invadió el Congreso, ¿ah? No, invadió es el Congreso al inicio. A Bukele que aquí le pintan como el gran demócrata y todo eso. Ya y que tiene reelección indefinida. Indefinida y todo lo que tú quieras. Yo he estado en los últimos tiempos 2 veces en El Salvador. ¿Sabes qué tiene Bukele en ese país tan seguro en la puerta de su mansión? Una tanqueta militar. Y la pobreza sigue siendo pobreza en El Salvador. Y él se precia de que el turismo llega allá. No, señor Bukele. Allá llega el turismo ecuatoriano que quiere pasar a los Estados Unidos. Y que en la noche... Y los turistas que van a pedirle consejos. También, sí. En la mañana llegan muchos ecuatorianos. Y cuando tú sales en la noche, porque esos vuelos son bien terribles, viajas de madrugada y sales de madrugada, ves cuántos ecuatorianos eran deportados por las mismas o devueltos al país. Entonces, si ese es su adláter, si eso es su alter ego,
ya podemos ver a dónde quiere ir. Y otros también, ¿no? Y otros, por supuesto. O sea, todo este andamiaje que es la implosión de la democracia, Trump, Bukele, Milei y todo eso. Milei, es bueno que lean este librito. Escrito en 1984 por Norberto Bobbio. Es abogado y filósofo del derecho. Y le dibuja al autócrata. Y él dice cuáles son los límites, cuál es el futuro de la democracia. La implosión que están generando con esto del poder visible y el invisible. El poder visible son todas las leyes. El invisible es lo que se hace detrás de todo. Los secretos. Esto de quererte saber todo a hurtadillas, de saber tu vida a hurtadillas, es parte de ese poder invisible. Es tenerte vigilado. El panóptico de Bentham. ¿Cuál es ese panóptico? Él te puede estar vigilando todo el tiempo, pero tú no le puedes ver. Él puede llevar todo a lo secreto, tú no puedes saber lo que está haciendo. Ese es el peligro. Entonces, lo que estamos llevando es a implosionar la democracia, que tanto predican de que es el mejor sistema, es el menos malo de todos los sistemas. Pero este es el gobierno de las leyes. Este es el gobierno del Estado de Derecho. Claro, es una democracia liberal. La democracia occidental pues determina el respeto a las leyes, el respeto a las funciones del Estado, todo eso. Con esto terminamos rápido, Carlos. Después de esta marcha, de esta manifestación, de este jolgorio del gobierno de ir a presionar a la Corte Constitucional con todos los carteles y todo lo que se ha dicho, ¿qué vendrá? ¿Qué viene mañana, pasado? ¿Qué viene? Yo te digo, mucho me temo que luego vayan y señalen con cruces o con X, no solo a la Corte Constitucional, porque no les da gusto, si es que no les da gusto, y a todos los que eventualmente pensemos lo contrario. ¿Para qué? ¿Para que linchen a la gente? No decían que era malo y yo no estaba de acuerdo con eso, acuérdate de esto. Yo no estuve de acuerdo con que Correa, por ejemplo, y yo comparto esa crítica que alguna vez ha hecho Pallares sobre lo que sacaba y les enrostraba y todo eso. Aunque ahora ese odio a Pallares, a quien yo respeté porque hicimos periodismo en una época, Martín, como les respetaba a algunos que ahora veo que el odio les puede más que eso, lo peor que tú puedes hacer es linchar públicamente para que luego algún imbécil, perdóname no otra palabra, se tome la justicia por sus propias manos. Entonces ya no es el juez el que debe juzgar. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Queriendo que sea el populacho el que tome la justicia por sus manos. Y la gente dirá, bueno, pregunten al constitucionalista Carlos Medina, ¿y el pueblo qué? ¿La gente qué? El No hay pueblo, poder de acción, no hay nadie que le diga, señor presidente, por favor. No, que nadie puede liderar, capitalizar y articular una protesta pacífica para poner las cosas donde deben estar. bueno, hay varias cosas ahí. Una que hay que también endilgarle a Correa. Ojo, yo tengo muchas cosas que recordar que Correa hizo bien. Pero una de las cosas que hizo Correa también es el tejido social fracturarlo. Una primera cosa que es importante. Segundo lugar, no te olvides que la represión que hubo de las manifestaciones, tanto en el tiempo de Lazo como de Moreno, también hizo que la gente empiece a retroceder. Y están instaurándose una sociedad del miedo. Con estas leyes más, Con ¿no? esto. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? A que hay que callarse, so pena de que mañana te pueden perseguir. Entonces, la sociedad del miedo, ojo, es la sociedad más peligrosa que puede haber. Entonces, Carlos, nos quedamos con esto. Sociedad del miedo y un estado de propaganda, el que están primando ahora mismo en el Ecuador. Bueno, sí, a todos esos que están apoyando a todo esto les recomiendo leer Mi lucha de Hitler, porque ahí se dibuja todo lo que finalmente hizo. Al principio con el aplauso de mucha gente y luego con el paso del tiempo, criticado hasta por los que le aplaudían. Señoras y señores, gracias por haber compartido este diálogo con mi invitado de hoy, el doctor Carlos Medina, constitucionalista y analista político, analizando con preocupación y con estupor incluso lo que ahora mismo está pasando en el Ecuador y de lo que puede venirnos para mañana. ¿Vamos a perder? ¿Vamos a ganar? ¿O vamos a quedarnos
en silencio? El Esa país es- va a perder. Esa sería la pregunta clave de ahora mismo. Señoras y señores, les pedimos que compartan, que nos regalen un like y que se suscriban a Utopía Comunicaciones en el canal de YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.